estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro semestre 2023-2, recorriendo el segundo corte, y esto es nuestro séptimo webinar de la materia relacionada con los contenidos de normas señaléticas, el cual pues estamos realizando actividades referidas al diseño de pictogramas, tomando en cuenta algunos elementos de la norma de señalética y por supuesto características de estas de señalización y señalética, que, como lo son los códigos cromáticos, lo que es el tema de la lingüística o del código lingüístico, asimismo los signos, los símbolos, la parte semántica de lo que tiene que ver con la realización de, pues de estos elementos de comunicación. Sin más, voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de diseño gráfico 5, en el cual pues vamos a estar el día de hoy reforzando contenido para la buena realización de las actividades. Entonces recuerde pues ir revisando, descargando, también pues recordar un poco, aprovechar de recordar las fechas de entrega de estas actividades. Eh, Culminamos hasta el 9 de diciembre para las entregas, ¿sí? Recuerden, pues tienen aquí los contenidos. La unidad 2 de normas señaléticas, vamos a revisar el día de hoy el libro y algunos ejemplos de pictogramas. Nos quedaría también un último webinar para el segundo corte, que será la semana que viene, para el próximo lunes, cae 4 de diciembre, un poco para hacer el recordatorio de las entregas y las pautas de cierre. Entonces, pues bueno, aquí están las actividades. Recuerden, pronto estaré revisando los que ya hayan entregado estas actividades. Recuerden que Frases Célebres se extendió hasta el 2 de diciembre, o sea, es decir, hasta este sábado. Y las propuestas de sistemas de señalización están para el 9 de diciembre. Claro, estas son fechas que he puesto ahí de manera recomendada para que no las dejen acumular. Entonces, este webinar, pues vamos a revisar las normas señaléticas. Recuerden descargar también las lecturas recomendadas. Allí pues hay información pertinente sobre lo que es las normas señaléticas, todo esto de la normativa venezolana, la normativa universal. Nos ayudará, por supuesto, a reforzar todo este lenguaje de la señalética, tener más criterios para el momento de diseño, tener una línea gráfica que siempre comento que debe ser característica del diseñador y reforzada con la estructura o lo que es la retícula o modulación de esos pictogramas que se hacen a nivel de bocetos y mejorarlos a través de lo que es la retícula o geometrizarlos. Entonces, fíjense, aquí en el libro que yo les dejé por allí, que es pues, algo del resumen, eh, de lo que es la norma señalética, de lo que es la unidad. Entonces, tenemos el diseño de la señalización a nivel de cuadro comparativo. Vamos a tener algunos elementos que ya se han universalizado, por decirlo así, eh, para su manejo a nivel de lo que es las señales. Entonces, fíjense que nos habla acá de lo que es el color. Está compuesto también la parte de señalización con forma geométrica, también con lo que corresponde al símbolo y pues se cumple lo que sería la señal. Eso serían sus componentes. Entonces, en cuanto al color, pues hay, como les decía, pues la normativa nos indica por tema de experiencia, se crean estas normas, o digamos, se compilan de alguna manera por experiencia, por la parte también de un tema de psicología del color aplicado desde hace mucho tiempo, pues entonces se va como normalizando
estos elementos de código. No es por capricho, sino justamente por toda esa experiencia que se ha recogido durante años. Entonces, digamos que de alguna manera la parte de color de seguridad en la parte de señalización, pues indican algunas cosas, ¿no? En el caso del verde, el amarillo, azul, rojo, el gris, el blanco y el negro, que también se utilizan para reforzar el mensaje. Asimismo, las formas geométricas más comunes y que también de alguna manera se normalizan para eh, tener esa función que tiene la señal de reforzar el mensaje, como puede ser un elemento de seguridad, de información, de prevención también, también de prohibición, ¿por qué no? Y también de comunicación a nivel de lo que es la información o prevención, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Al combinar o al amalgamar estos elementos, pues nos producen esas señales. Asimismo, estos símbolos deben ser elaborados a través de modulaciones, hacer lo más geometrizado posible, y con geometrizado no quiere decir que tienen que ser totalmente rectos, o sea, no hablo de ortogonalidad, sino se habla también de que esa combinación de líneas rectas, curvas, mixtas, para conformar un elemento llamado pictograma. Entonces, por aquí yo les dejé también escrito una pequeña reseña del diseño de la señalización, que se empieza para poder hacer los espacios, para poder colocar un programa señalético. Se empieza con un estudio de distribución de los espacios, es decir, un estudio de planos técnicos, como dice allí, planos de planta, que son, digamos, los planos bidimensionales que se proyectan para la construcción de edificaciones. Entonces, en esos planos nos ayudan también a estudiar lo que son las circulaciones, eh, y esa relación que tienen los espacios. Asimismo, pues hay que verificar el tema de espacios, si ya el espacio está construido para colocar un programa señalético y cumplir con ciertas normativas que se establecen. Entonces, en esos planos técnicos se observarán de repente las caminerías, los recorridos o circulaciones que se plantearon, y pues se compara con lo que está presente, es lo ideal. También pasa por la presentación de una nueva y óptima organización de circulaciones, y se termina por el diseño de símbolos sintéticos para el tema del diseño de señalización. Entonces, con esa planimetría, con ese levantamiento a veces que también se hace, que se llamaría a nivel técnico levantamiento de croquis, que es una manera de comenzar el diseño de la señalización, así no tengamos los planos previstos, pues se hace ese estudio del espacio y se va planteando: aquí necesitamos una señal para que indique tal cosa, para que nos dé la dirección de tal. O sea, el diseñador, en el hecho del estudio de esa planimetría o de esas circulaciones que se observan en el espacio, eh, plantea, se coloca como en los zapatos de quien va a hacer el recorrido, y se plantea: aquí es necesario tal señal que indique tal cosa, que prohíba tal cosa, que informe, de repente es un directorio que se hace necesario colocar para poder establecer. Entonces, así se va observando y así vamos aportando como diseñadores para ese espacio. Asimismo, hay que pensar dentro de la señalización y dentro de un programa señalético que esa señal que se coloque pues tenga también una característica distintiva y que aporte a lo que sería esa identidad del espacio, la identidad de la organización, eh, eh, un poco más hablando en términos ya del diseño, ¿no? Del diseño gráfico, que ustedes son lo que conocen. Entonces, esa señal también ayudará o debe ayudar a, a identificar
el espacio o la organización, la marca, dar una imagen quizás corporativa dentro del espacio que estemos diseñando. Ya sea que ese espacio sea cerrado totalmente como un edificio, como es la actividad que estamos realizando, que están realizando ustedes conforme a la institución, a nuestro eh, Instituto Antonio José de Sucre, o de repente que sea un espacio o algún otro proyecto de señalización en el cual se les coloque diseñar para un espacio exterior. Por allí están mis vecinas, las urracas sonando, pero bueno. Bien, entonces se hace eso, se hace el diseño de símbolos sintéticos de fácil comprensión para guiar a la gente. También si hay espacios de estacionamiento o circulaciones vehiculares, pues también se hacen este tipo de señales. Los símbolos, como dice allí, diseñados variarán según si son una señalización interna y externa, bueno, lo acabo de mencionar, para guiar transeúntes o guiar vehículos. En el caso de las empresas, normalmente estos símbolos siguen los lineamientos de una identidad visual corporativa. Sí, aquí estamos hablando de señalética. Entonces es lo que les digo. En el caso de empresas, organizaciones, de marcas, quizás de algún espacio referido de repente a una marca, una empresa que tenga una marca registrada. Entonces, por lo general, se utilizan lo que son los manuales corporativos o los manuales de identidad visual para tomar elementos de esto, de estos diseños, justamente para luego diseñar la parte de señalética. Entonces se toma en cuenta, en este caso, los colores, el estilo, las geometrías, tipografía. Sin embargo, pues la tipografía para la señal debe ser totalmente adecuada, o sea, habría que estudiar cuál es la mejor tipografía que se propone dentro de lo que es el manual corporativo, un manual de identidad visual que tenga la empresa para nuestra señalización. Eh, y elementos propios de la empresa, también ciertas características quizás de formas se pueden tomar en cuenta para el diseño de la señalética. O bien, como dice allí, pueden contener el distintivo visual, eh, es decir, el logotipo, la marca de la empresa dentro de cada señal o rótulo, ¿ok? De lo que se está diseñando. Eso se puede incorporar. Por supuesto, con un estudio de dimensiones, de proporciones también con respecto a lo que es la señal que se esté diseñando. Bueno, en esta unidad estamos analizando prácticamente los elementos o factores que influyen en la elaboración de una señal, de los tipos y su clasificación. Asimismo, se está diseñando elementos básicos, pero que son bastante conceptuales, lo que serían los pictogramas. Y aplicaremos o se está aplicando también símbolos de la cotidianidad, ¿sí? Porque dentro de la actividad del 20%, pues de alguna manera, pues estamos, como les digo, analizando qué sucede en esos espacios de la institución y que son de la cotidianidad, que a veces pudiera ser evidente, pero no están las señales. Entonces, es bueno, como les digo, ponernos en los zapatos de quien circula por allí, que a veces somos nosotros mismos quienes circulamos y que se hace necesario realizar un proyecto de señalética que dé, por supuesto, el aporte a la institución y que sirva para, pues, para todos los que están constantemente dentro de la institución, como los que van de visitantes o van esporádicamente. ¿Ok? En la siguiente hoja del libro vamos a observar entonces los objetivos y el contenido que se está cumpliendo. Entonces, fíjense que estamos identificando los elementos conceptuales distintivos entre la señal y también la marca, porque allí estamos incorporando lo que son elementos como una empresa, como una organización, en este caso es a nivel institucional.
Se describe entonces la metodología para la elaboración de los programas de señales. Es recomendable, recuerden, el uso de retículas para la elaboración de los pictogramas y de estas señales, estructurar estos elementos. También se está hablando del uso de cuadros comparativos para colocar justamente lo que es el enunciado, lo que es el mensaje, lo que es la señal como tal y en qué espacio van. Entonces hay una parte metodológica allí. Asimismo, el estudio del espacio, el cual se está diseñando, preferiblemente hacer un recorrido a nivel de boceto o de circulación e ir proponiendo en ese recorrido, quizás en ese, digamos, en ese croquis, los elementos de señales que hacen falta en nuestro instituto. Entonces, esa es una manera de hacer la metodología en el diseño o la elaboración de los programas. Distinguir los elementos ambientales, arquitectónicos y situacionales que influyen en la elaboración de un programa señalético. Fíjense que también lo estamos distinguiendo, los estamos quizás enumerando y listando dentro de lo que es ese proceso de diseño que ustedes están haciendo para su institución. Entonces, están tomando en cuenta estos elementos ambientales de quizás de entrada. Cuando hablamos de ambientales, quiere decir la parte contextual de lo que sería la parte quizás del material, eh, lo que interviene en el espacio abierto, cerrado, ¿sí? Todo este elemento eh, de circulación, entonces tiene que ver con la parte ambiental. Asimismo, la parte arquitectónica, que es un poco más amplia en el sentido de las circulaciones también, del espacio ya construido y del espacio de relaciones funcionales de cada una de las áreas que está dentro de la edificación. El espacio a nivel antropométrico de alturas, todo esto. ¿Ok? Y el situacional, pues lo ubicamos en cuanto a lo que es la institución, en cuanto a lo que es su uso, y situacional a través de lo que es el usuario, el tipo de usuario que entra o que circula en la institución, ya sea, como les decía anteriormente, de manera permanente, de manera itinerante, pero se toma en cuenta para la elaboración de esos programas, o sea, ponernos en los zapatos del usuario. Contenido, hemos visto señal marca, eh, símbolos señaléticos como los lingüísticos, icónicos y cromáticos que están dentro de la norma, esa parte de la metodología de la creación de señales, eh, un manual de normas señaléticas, el cual pues ya estamos haciendo mención de estos elementos de códigos cromáticos, de lingüísticos, eh, de la parte de iconos, ¿ok? Ya los estamos incorporando organizadamente dentro del manual y que debe tener ese lenguaje visual, esa identidad para homogenizar sus diseños. Etapas también de un programa señalético, pues también las hemos mencionado, los objetivos a cumplir dentro del programa señalético, hacer la parte de abstracción y esquematización de lo que son los pictogramas, de los iconos, de los símbolos, la imagen de marca que debemos tomar en cuenta. En este caso, estamos tomando para una primera actividad frases célebres, ¿sí? Y pues se incorpora a nivel contextual esos elementos y pues de alguna manera pues el entendimiento que ustedes tengan conforme a la frase que estén escogiendo o las frases que estén escogiendo, y a su vez en la parte de lo que es el programa señalético de la institución, pues esa identidad que tiene la institución como tal. El espacio señalético, relaciones espaciales, también los estamos tomando en cuenta a nivel de las relaciones espaciales, o las relaciones de cada área que constituye la edificación que estamos haciendo estudios, en este caso pues nuestras instituciones universitarias, asimismo el análisis de sitio, o sea que todo va a tener cierta relación, lo que les hablaba de la condición ambiental, la condición arquitectónica y pues un sistema de nomenclatura que lo, digamos, definimos a través de un cuadro
comparativo, que ese sería el sistema de nomenclatura en cuanto a lo que es la señal y el mensaje que quiere transmitir. En la próxima hoja de este libro, algunos enlaces recomendados, vamos a abrirlos por acá, un poco para complementar lo que sería la parte de normas Covenant, eh, la parte de lo que es las características, algunos elementos de la señalización y sus recomendaciones, y aplicado, señalética aplicado a espacios. Entonces, es bueno que los revisen. Aquí creo que este blog también les dejé algo. Comentan, aquí dice que comenta a nivel de señalización un programa que es indicativo y orientativo, en el cual pues, ustedes pueden tomar en cuenta para sus actividades. Para eso está entonces estos, estos enlaces para que ustedes puedan, ¿no? Realizar un poco en resumen de lo que sería la norma. Entonces, pues aquí aparece la norma Covenant y un pequeño resumen de qué significa, por ejemplo, cada color, sus definiciones, ¿ok? Igualmente, pues es todo este material, el que se ha dado en primer corte, segundo corte, no lo van a olvidar para el tercero, ¿ok? Así que no lo vayan a descartar, siempre vayan recopilando la información. Bien, entonces por aquí nos habla del tipo de señales de seguridad, el tipo de color que se utiliza, su significación, los símbolos, señal de restricción, los pictogramas, requisitos para las señales, también algunas características que nos podrán eh, ayudar para la mejor colocación de las señales, en el caso del instituto. Algunas señales a tomar en cuenta, como es el caso de protección contra incendios, que lo mencionamos como requerimiento dentro del programa señalético, las dimensiones, los materiales básicos, en fin, señalización, todo esto. Entonces, para que lo revisen. Por acá, fíjense elementos de la señalización, recomendaciones, fíjense digamos lo que sería este uso de una estructura, de una modulación para lo que es la tipografía y para digamos, los signos o las flechas a utilizar. Todo eso está homogeneizado en una estructura, en una retícula o a través de módulos. Entonces nos explica esta parte. Y lo otro importante de la tipografía es la legibilidad, este concepto de legibilidad que debe ser fundamental en la selección de la tipografía para señales. Por lo general se recomienda dentro de una señal que la tipografía sea quizás la más prudente, la de es un estilo palo seco, sin sin tanto ornamento, ¿ok? O que sea demasiado decorativa para dar la información. Hay a veces logotipos de marcas pues, que van a tener ciertos elementos que son distintivos de ella en el caso de su tipografía como, como lo que lo define, ¿no? Como es el logotipo de esa marca. Y puede ser que sea muy ornamentada, va a depender, por supuesto, de lo que haya diseñado, eh, eh, lo que se haya diseñado para ella, pero en el caso ya de lo que es la información, pues debe escogerse una tipografía que sea de un trazo, como dice allí, uniforme, de buena selección del grosor, que no sea eh, tan, tan grueso. Por supuesto hay que tener el manejo de la jerarquía cuando son títulos o cuando es una señal determinante, pero la información que debe tener el texto que lo acompaña a un pictograma, a una señal, pues debe ser lo más conciso, lo más legible y leíble, y lo que les digo, no tener tanto ornamento. Entonces, por aquí les dan ciertas recomendaciones respecto a eso. O sea, fíjense, de repente en este ejemplo, tenemos lo que es el logotipo, lo reconocemos,
las señales, pero la parte que lo acompaña a nivel de texto, pues es corto, pero puede ser bastante legible y conciso. Claro, aquí en la fotografía pues debemos extender un poco para poder lograr esos detalles o por lograr ver esos detalles, pero la tipografía o la escogencia de la tipografía pues debe ser bastante legible. Aquí nos habla de los pictogramas también. ¿Sí? Esta sería la manera a nivel de geometrización. Fíjense que aquí también nos dice que el lenguaje pictogramático se basa en la abstracción. ¿Ok? Es importante esa palabra, la abstracción, aportando información de forma gráfica. El diseñador llega a veces a esquematizar una idea, un objeto real, llegando a la síntesis mental, que no es más que una memoria visual del espectador, poniendo en manifiesto lo que es particular y característico. ¿Sí? No es necesario tanta línea para, digamos, tanto adorno, también igual en el caso del pictograma. Asimismo, no es necesario quizás tanto color, digamos, los colores degradados, pues prácticamente pues no se utilizan a menos que sea por capas, ¿no? Y que sean a lo mejor dos capas, es como una especie de color flateado, color plano, lo que se utiliza en la parte del pictograma, de lo que es el gráfico. Eh, sí, como no, está la parte del blanco-negro, pero el color, por supuesto, ayuda también a dar más interpretaciones y dar como más resalte a lo que sería la parte de lo que quiere, es decir, la señal. Aquí nos habla de las flechas. Fíjense que las flechas pues también tienen su modulación a través de la retícula. Esto es importante, yo lo recalco, trato de recalcarlo siempre para que no lo hagan de manera tan, este, tan boceto, ¿no? Podría decirse. Aunque en el boceto pues debería también utilizarse cierta retícula para poder hacer. De manera que quede totalmente geométrica, ¿no? Que haya relación, que haya proporciones. Sí, por acá nos dice esto que el color destaca visualmente y aporta información adicional. Entonces ayuda a destacar lo que es la imagen o lo que es la señal. Entonces, este elemento también es importante. Características de la señalización, también es bueno que lo planteen. Fíjense esto de aquí, que son pictogramas. Lo voy a dejar un momento para acá para que lo observen. Y bueno, espero que también revisen estos enlaces que les dije que me parecen bastante coherentes, importantes. Fíjense que una señal no necesariamente tiene que estar en un cartel, ¿sí? De 50 por 50, sino que también puede colocarse a través de un mural y hace da esa información, ¿ok? Como sucede en esta parte o como puede suceder en esta, o como puede suceder en un elemento, como una especie de escalera para subirse en un avión. Entonces pues allí aparece lo que es la parte de señalética, ¿no? Claridad y síntesis son objetivos prioritarios para el sistema de señalización, para un programa de señalización. Aquí nos habla también de algunos principios básicos de la comunicación gráfica y tomar en cuenta que toda señal sea eficaz y cumpla su finalidad, debe ubicarse en un lugar adecuado. Entonces aquí tiene sus elementos, sus objetivos para que pueda cumplirse. Fíjese que nos hace referencia a atraer la atención de quienes son destinados, que lo hemos hablado, dar a conocer la información suficiente con antelación para que pueda ser cumplida, ser clara y de interpretación única, no que dé ambigüedades. A veces pasa, fíjese, a veces pasa en señales como en los bancos, que puede interpretarse como, como varias formas, entonces resulta que debe ser totalmente única. Me pasó una vez con mi sobrino en un banco
él leyendo las señales de paso para embarazadas, por ejemplo, el del señor de silla de ruedas lo confundió con otra cosa, como un señor sentado en un baño. Eso me lo dijo así, tal cual. Y la embarazada, pues sí la reconoció, y la del señor del bastón dijo que era un anciano. Entonces, sí, un niño puede reconocerlo, pero también en algunos casos las señales dan ambigüedades, entonces hay que tratar de que esa interpretación sea única. Eh, lo otro es importante acá, que deben estar bien ubicadas, iluminadas, destacarse por el contraste a nivel de lo que es el color, de lo que es el positivo negativo, pues también ayuda. Positivo negativo no necesariamente puede ser blanco o negro, también pues hacemos colores contraste, ¿ok? Lo otro es la modulación tipográfica. Cuando hablo de modulación, que entonces el uso de, por supuesto, de retículas, de módulos, también diferenciar el texto principal de las leyendas secundarias, es decir, la parte de jerarquía de la letra. Lo otro, el texto que también se recomienda sea sencillo. O sea, allí dice sentencias cortas, fáciles de comprender y recordar. Las abreviaturas por lo general casi no se utilizan porque a veces también son muy ambiguas, ¿ok? A veces, por ejemplo, lo que es avenida, pues sí, AB puede servir, pero hay otras que de repente pueden significar otras cosas. Entonces, se trata de no tener muchas abreviaturas allí, evitarlas. A pesar, a lo mejor, como les digo, puede que sea suficientemente conocidas, pues sí se podría colocar, pero si no lo son, pues se evitan. Eh, Mayúsculas y minúsculas también les recomienda una palabra formada por letras minúsculas, se asimila mejor y con mayor rapidez que una de las mayúsculas. Cuando la mayúscula aparece como inicial de una palabra, puede facilitar entonces la introducción del texto. Lo que son los nombres de las ciudades, empresas y nombres propios, es bueno que empiece con una mayúscula como norma de escritura y como norma para las señales. El equilibrio es importante, buscar el equilibrio en la relación del trazo, tanto a nivel tipográfico, tanto a nivel de la orla o lo que es la parte del contorno y de todo el sistema que ustedes propongan. Ese trazo de línea debe, ayuda un poco también a lo que es la parte de la línea gráfica que ustedes mantienen. Entonces, mantener ciertos grosores que sean proporcionales al grosor. Un diseño limpio, proporcionado. Y bueno, que acá habla de que así la apertura del ojo tipográfico. Entonces, eh, es buscar ese equilibrio entre lo que es la tipografía, en lo que es la parte del pictograma y por supuesto la parte de las formas geométricas que se va a utilizar. Todo eso tiene que tener una coherencia. A lo mejor no, a veces aparecen en algunos casos que de repente la orla o lo que la orla es lo que yo llamo la forma del contorno, aparece con una línea muy fina, sin poco grosor, pero entonces la letra es demasiado gruesa, el pictograma es de otra connotación a nivel de grosor, entonces no hay una coherencia, ¿sí? Allí debemos tener cierta coherencia con respecto a todos esos elementos que aparecen en las señales, es como la recomendación que doy. Fíjense acá, algunos ejemplos de lo que es la parte tipográfica, el lenguaje, ¿sí? Aquí también nos habla del lenguaje pictogramático. Entonces, dentro del pictograma, pues, un punto de vista que es semántico, que es el significado, que es eh, también tratar de que sea universal, es sintáctico, una unidad formal y estilística, y un punto de vista que es pragmático como la parte de visibilidad y resistencia a la distancia. El lenguaje pictogramático se basa en la abstracción, ¿ok? Entonces, todos los elementos pictogramáticos que ustedes desarrollen deben tener abstracción, no deben tener muchas líneas, muchos elementos, sino que se abstrae y luego se debe entender como el elemento que estás señalando.
Entonces, es un proceso mental que pretende ignorar lo individual de aquello que se observa para apoyarnos más en la categoría a lo que lo observado pertenece. Por tanto, evita lo particular. Hay que evitar lo particular de lo que se piensa en sí. Yo creo que sí se lee. No, más bien hay que como que preguntar a los demás, usted qué lee aquí y tal, para generar estos rasgos genéricos, perdón, y esenciales. Entonces, el diseñador debe elaborar una predigestión intelectual, que sería lo análogo al que se realiza el conocimiento. Percibir es esquematizar. Entonces, algunos elementos acá de pictogramas. Fíjense que también habla acá de pictogramas que pueden ser problemáticos, los que limitan la escritura manual, ilustraciones poco claras con un estilo de fantasía, es la misma línea de lo anterior, aquellos que son demasiado ornamentados, ¿ok? Evitar eso. Los que poseen poca o demasiada mancha. Cuando se habla de mancha, pues es esta parte de lo que yo digo del degradado. Los formados por líneas o elementos excesivamente abiertos o cuando son demasiado cerrados o compactos. ¿Ok? Entonces, muy pendientes con estas recomendaciones. Aquí ciertos pictogramas. Por aquí que les hablaba de que no necesariamente tiene que ser en un cartel, sino que puede ser en una pared. Por supuesto, va a depender de la condición ambiental, de la condición arquitectónica, de esta parte de resaltar lo que sería el espacio eh, en el cual estamos diseñando, el espacio arquitectónico o la edificación, si se adecua la señalética a eso. Por supuesto, la señalética debe tener un concepto, entonces el cual pues se permite de repente colocar a lo mejor esa señalética dentro de lo que son los componentes constructivos, es decir, en este caso lo que es la pared. Entonces, ayuda a justamente a todos los elementos, como en el caso del high-tech que aparece allí y de lo que es el minimalismo, pues también ayuda a resaltar lo que sería ese concepto que manejó el arquitecto para el edificio. Los códigos cromáticos, fíjense, por acá también nos habla un poco de las recomendaciones. Dice que el factor determinante de las combinaciones de colores es el contraste. Aquí en tema de señalética hay que utilizar el contraste a nivel del color eh, para poder resaltar y dar como más elementos de comunicación, como lo he venido diciendo, para la señal. Entonces, se ve, en la parte de combinación de colores es el contraste, el cual se obtiene de dos formas, una por alta saturación del color y la otra por contraste de colores. Entonces, en todos los casos es imprescindible un buen contraste entre las figuras, ya sea caracteres, los pictogramas y las flechas. Y fondo de soporte informativo. Entonces, aquí algunas paletas de color. Recuerden, pues, pueden ustedes obtener o dentro de lo que es la norma les dice que cada color pues significa algo o es para ciertos tipos de señales como la informativa, la de prevención, la de obligación, sí, pero entonces podemos partir a través de paletas de color y ubicar pues alguno de ellos para justamente caracterizar o para digamos, adaptarnos también a lo que sería la línea gráfica de alguna organización. Entonces, podemos jugar con eso. Fíjense este ejemplo. Legibilidad y síntesis. Una buena lección tipográfica será fundamental para una correcta legibilidad e interpretación de la señal. Por tanto, deberán aparecer los datos suficientes con el menor barroquismo posible. Barroquismo, pues viene del barroco, es decir, sin tanto adorno. En el caso de México sería churrigueresco, entonces evitemos todo esto. Y bueno, por acá esto. Aquí también les dejé otro, otros elementos del proceso de una buena y correcta señalización. Espero lo, lo lean. Sí, habla de
investigación conceptual y semántica y legislativa. Cuando estamos de legislativa, pues sería la norma. Lo que es la semántica, aplicamos lo que es el significado. La parte conceptual, hacemos una búsqueda de referencias, tal cual como se hace en un proceso de diseño. Luego, el resumen. Entonces, se diseña a través de lo que es la señal, el tipo, la ubicación, la dirección, el color, la medida, todo esto. La creatividad y diseño basado en la investigación anterior. Entonces allí se escogen las tipografías, se elaboran los pictogramas, los códigos cromáticos. Todo esto en función de los aspectos funcionales corporativos también, o de marca, o de lo que representa la institución, y los estéticos. Comprobación de la viabilidad de la propuesta. También, antes de producir propuestas, es necesario reproducir un material que sea, como dice ahí, efímero, puede ser en papel, para posibles errores, o de repente a lo mejor no funciona. Se hace una verificación de esto, que es el deber ser cuando se hace un proyecto de señalética. O sea, que no queda solamente, bueno, nosotros vamos a quedar justamente hasta las propuestas, pero no vamos a hacer la verificación. Sin embargo, es necesario, si a ustedes se les presenta a nivel profesional un diseño de señalética, es necesario por lo menos imprimirlos en papel y probarlos para luego rectificar si funciona o no, si se lee la señal como ustedes creen que debe leerse, ¿sí? Que se entiende a nivel universal. Entonces, si no, se hace la mejora. Establecimiento de tipología, materiales de soportes, también es muy bueno tener esa verificación de lo que es el material que se va a proponer, porque debe tenerse en cuenta lo que es la iluminación, de repente la exposición al roce, a la lluvia, sí, y la implantación. Una vez que ya está corregido pues todo esto, pues se hace la implantación. Y bueno, aquí otros elementos, ¿sí? Este es el blog de artes visuales, entonces pueden ustedes revisarlos por aquí. Yo tenía por acá abierto algunos ejemplos de pictogramas. Esto es un libro de diseño de iconos de pictogramas WordPress que pueden ir leyendo o que pueden verificar a nivel de pictogramas, ¿sí? Voy a ver si lo consigo y lo revisamos en el próximo webinar. Asimismo, pues algunos pictogramas. Esto es la escritura uniforme, que digamos fue los inicios de los pictogramas que quería mostrárselo. Por acá una línea gráfica de, de lo que sería eh, la parte de lo que es el color, contraste, lo quería mostrar también porque me pareció bastante coherente. Claro, aquí están expresando prejuicios de género, ¿sí? Pero digamos que es entendible en el sentido de lo que representa el pictograma y lo que va a representar el color, cómo se maneja. ¿Ok? Lo coloco a nivel de gráfico, para no entrar ya en el estudio, pero lo pueden revisar. Asimismo, ejemplos de pictogramas, también universales, que se han utilizado en temas de deporte, de olimpiadas. Entonces, fíjense el color, cómo se utiliza, el color contraste con la parte del blanco. También lo que les decía del uso de capas de color, pues lo pueden ver acá. No es un color degradado, sino es un color que se coloca en el fondo más claro, pero quizás la sombra del pictograma se coloca un poco más oscuro, ¿sí? Con mayor saturación que el anterior, y siempre el color contraste, que sería la forma del pictograma, y a manera de esquema, ¿no? De abstracción. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que van a hacer esos pictogramas, tanto para la primera actividad como para la segunda, de esta manera, no de la manera como quizás aparecen de esta forma, que es un poco más a nivel, si se quiere, de usuario infantil, sino más a nivel como más geometrizado, ¿no? Más de abstracción. Bueno, espero que hayan entendido y que
les haya abierto un poco más las dimensiones. Bueno, esto es lo que tienen ustedes aquí dentro del libro. Recuerden también, pueden ubicar lo que es el contenido de del material complementario, ¿ok? Norma señalética, sistema de información y comunicación, y esta enciclopedia de signos. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Espero les sirva. Muchas gracias entonces por su atención. Nos vemos el próximo webinar. Será para el lunes 4 de diciembre. Gracias.